El cuarto punto dice, la clase obrera, como el pueblo colombiano, ha sido superior a muchos de sus dirigentes. Eso sí es clarito, ¿no? Entonces, ahí en esa frase de Camilo Torres, pues nos toca a nosotros como líderes sindicales llegar a esas clases populares para poder pues buscar las reivindicaciones comunes que existen entre todos nosotros. Yo creo que cuando uno lee a Camilo y cuando uno se identifica con ese pensamiento y trata de hacer este análisis que en varios lugares se ha planteado, no es como para tratar de hacer una receta de aplicación de su momento al nuestro, que hay muchas diferencias, sino de entender cómo desde el amor eficaz logra entender su momento y construir una propuesta a su realidad. Yo creo que esa es la gran enseñanza, cómo utiliza todo lo que le estaba pasando. Entonces yo creo que para refrescar eso, lo que voy a hacer es compartir algunas ideas de cómo interpreta ese momento y refrescar algunos elementos de ese momento histórico. Lo primero que creo que es que el mensaje a los sindicalistas que envía en su momento hacen parte de la serie de cartas que le envía a los sectores sociales y al movimiento para invitarlos a que nos unifiquemos. Y entonces, ¿para qué? Para proponer el Frente Unido. Entonces, en esa carta uno encuentra como varios apartes de cómo es su momento y hace unas caracterizaciones diferentes. Entonces, primero pues está el reconocimiento al sindicalismo como un actor histórico, hay que desde antes de que el sindicalismo fuera reconocido en 1936, el sindicalismo es un referente social organizado. Plantea él que en los primeros párrafos caracteriza, por ejemplo, a los esquiroles que se meten al movimiento sindical, pero para ser funcionarios a la burguesía. Hay una caracterización de reconocerlo, pero también reconocer el problema que tiene por dentro el sindicalismo. Y también expresa cómo, lo que plantea el compañero, con las políticas durante todo el desarrollo de la historia de la lucha de clases, las políticas del régimen, del Estado, del establecimiento, en un momento dado nos dividen, unos se ponen a favor y otros en contra. Hay un momento, cuando él escribe esto, que es el momento político, después de la violencia clásica del 48, se montan dos partidos a gobernar el país, en el Frente Nacional, se dividen el poder, ustedes gobiernan este año, estos 4 años, estos otros, los cargos son para... Entonces, los excluidos son los que no están dentro de ese bloque. ¿Sí? Entonces, él hace esa caracterización en el texto y él plantea que 19 años después de haber asesinado a Gaitán, todavía en ese momento se mantiene esa lógica. Y hace una reivindicación en el texto a algo que identifica a los camilistas, tiene que ver con la reivindicación de las luchas desde el pueblo, o sea, no desde las direcciones, sino desde los sectores populares en unidad, y hace referencia a José Antonio Galán en esa lucha que plantea la unión de los oprimidos contra los opresores. Y lo plantea en función de que ese Frente Unido, ese Frente Nacional, perdón, es un frente de los opresores contra los oprimidos. Entonces, si ellos tienen su frente, creemos nuestro frente. Un primer punto que me parece importante, que no solamente se trajo aquí, sino en el anterior conversatorio, tiene que ver con que hay, obviamente, que el mismo contexto de los años 60 no es el contexto hoy. Es decir, que hay una diferenciación en ese contexto que nos apunta a una perspectiva diferente en la construcción social. Si bien es cierto, Camilo aportaba esas reflexiones y hoy sigue vigente el pensamiento de Camilo, los contextos son distintos. Y esos contextos tienen que ver con que los sujetos sociales hoy, por ejemplo, son diversos. A la época se sostienen unos, pero hoy nos encontramos con una diversidad
El grado de impunidad hoy es mucho más alto que en la época de los 60. Si bien es cierto existía, pero hoy por lo menos contamos con más indicadores de impunidad que en la